Muy buenas tardes. Gracias por conectarse a esta sesión del mes de septiembre del proyecto Food for the Brain de la Cátedra de Bioética Clínica de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac. Este mes tenemos el honor y el placer de presentar a una de nuestras compañeras de la facultad, una excelente profesora y excelente compañera de la Facultad de Bioética, que me honra presentarla y que le agradezco de antemano su disposición en estos momentos para compartir pues un tema que, si bien ha estado también presente en esta pandemia, no solamente se limita al COVID, que son los cuidados paliativos. La doctora Elvira Yaca está con nosotros. Gracias, Elvira, por acompañarnos. Me voy a permitir leer una breve semblanza de la doctora. La doctora Yaca es médico cirujano por la Universidad La Salle, cuenta con una especialidad en oftalmología en el programa de Pemex y la UNAM, tiene una fellowship clínica en Florida Eye Institute por la Florida University, tiene un máster en cuidados paliativos por la Universidad Autónoma de Guadalajara, cuenta con una maestría en bioética por la Universidad de Anáhuac, México. También cuenta con una maestría en responsabilidad social por la Universidad de Anáhuac, México, y es doctora en bioética igualmente por la Universidad de Anáhuac, México. Actualmente funge como coordinadora de la maestría presencial en bioética y del programa de cuidados paliativos de las facultades de bioética y de ciencias de la salud. Doctora Yaca, es un placer tenerla con nosotros y más porque sabemos la experiencia tan amplia que tiene en el campo de los cuidados paliativos. Así que en estos momentos le cedo la palabra, puede compartir su presentación. Recuerden que las preguntas las hacemos hasta el final, las pueden hacer vía chat mientras y yo al final me encargo de dirigírselas a la doctora Elvira Yaca y si no, al final pueden abrir sus micrófonos y realizar las preguntas. También recuerden que esta sesión queda grabada y les mandaremos oportunamente el link donde pueden revisar las grabaciones, pero ya saben que están en la página de la Cátedra de Bioética Clínica de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac. Doctora Yaca, la palabra es suya en estos momentos. Muchas gracias. Doctora de los Ríos, le agradezco mucho la invitación, su presentación. Y pues bueno, bienvenidos a todos. Me da gusto hablarles de este tema actual, muy interesante. Y pues bueno, vamos a empezar. Es cuidados paliativos en tiempos del COVID y es para el programa de Food for the Brain. Bueno, primeramente, ¿qué son los cuidados paliativos? Últimamente oímos mucho este término. Este término aparece ya en nuestra ley. Está tratando de impulsarse el programa de cuidados paliativos y entonces se ha vuelto muy fácil oír esto, cuidados paliativos o medicina paliativa. ¿Y qué es? Bueno, son medidas que mejoran la calidad de vida en personas que tienen ciertas enfermedades que amenazan la vida. Estos cuidados paliativos incluyen al enfermo y a la familia, es decir, la unidad de los cuidados paliativos son enfermo y familia, y a veces también los allegados. Esto dependerá del tipo de núcleo familiar que tenga nuestro enfermo. Los cuidados paliativos mitigan el dolor y los síntomas indeseables. ¿Por qué el dolor? En esta época, siglo XXI, en que tenemos muchísimos analgésicos, el dolor no es una cosa que sea aceptable, porque además se ha visto que vivir con dolor disminuye la expectativa de vida. Y pues bueno, hoy por hoy, lo más preciado que tenemos en este mundo es la vida, entonces debemos de cuidarla de cualquier manera. Se prestan, entre otras cosas, apoyo espiritual y psicológico, porque veremos que el ser humano es una entidad completa, es holístico, tiene muchas partes y tenemos que cuidar cada una de estas partes. Inician con el diagnóstico del paciente y terminan con el duelo, si es que el paciente muere, o bien diciéndole al paciente que nos alegramos de que se haya mejorado. Justamente esto es lo que está pasando en esta pandemia. Y bueno, esta es una definición de la Organización Mundial de la Salud. No hay edad para recibir cuidados paliativos. Definitivamente en cuidados paliativos tenemos bebés que a lo mejor van a salir adelante, van a estar en perfectas condiciones y que están pasando por una época en que no hay un posible tratamiento curativo, pero seguramente adquirirán fuerza en su organismo
y mejorarán y saldrán al mundo como si no hubiera habido enfermedad. O también bebés que no van a mejorar, van a tener una enfermedad crónica toda su vida, pero no son terminales. Pero también podemos ver bebés que sabemos que tienen una expectativa de vida de menos de 6 meses. En cuidados paliativos tenemos madres, mujeres que ya son madres porque ya tienen un bebé en el útero. Entonces también estas son nuestras pacientes y a lo mejor el bebé no va a ser viable y lo sabemos, entonces hay que trabajar con esta unidad que es bebé y mamá, son 2 personas, pero hoy por hoy están juntos y tenemos que trabajar en ese posible duelo. Y bueno, también tenemos obviamente personas de este rango de edad, como ustedes pueden ver al bebé arriba, al señor de 100 años abajo, este es un señor de Milán, que fue tratado con cuidados paliativos en Milán y curiosamente él salió adelante. Entonces, pues bien, a pesar de su avanzada edad, no era un paciente terminal. Entonces, esta es la gama de los cuidados paliativos. Hay para todas las edades y para todas las enfermedades. Bueno, ¿quiénes deben recibir cuidados paliativos? Aquellos enfermos en etapa terminal. Ahorita, justamente antes de conectarme, me metí a Worldometer y encuentro que tenemos 65,816 muertos por COVID en México, justamente ahorita. Entonces, ¿qué pasó con estos muertos? Seguramente muchos de ellos murieron medicalizados en una terapia, pero seguramente muchos otros murieron ya fuera de la terapia porque ya no estaban en posibilidad de recuperarse. Entonces salieron de la terapia y se fueron a cuidados paliativos. Y bueno, hay otros muchos, afortunadamente muchos más, enfermos que no tienen tratamiento pero que se pueden recuperar. Esto es en todas las circunstancias, pero en el tema que nos ocupa hoy, que es el COVID-19, en esta situación están 424,990 pacientes al momento actual. Entonces, quiere decir que en 424,000 pacientes han actuado los paliativistas. Y también tenemos a pacientes que tienen una enfermedad crónica, que sabemos que no tienen una curación y que no tienen tampoco un tratamiento médico, pero que sí los podemos atender desde la medicina paliativa. Bueno, ¿por qué brindamos cuidados paliativos? Pues por muchas cosas, por muchos motivos. Podríamos decir desde un punto de vista pragmático que porque nos lo manda una ley. En México son por ley, no es si queremos o porque somos buenos o porque somos humanistas. En México es por ley. Esta ley está sentada en la Ley General de Salud y de hecho una parte del artículo 166 bis que está adicionado desde hace varios años es la ley de los cuidados paliativos, en realidad es una parte de la Ley General de Salud y también el artículo 4 constitucional nos dice que los mexicanos tenemos derecho a la salud y estamos en plena reforma de este artículo 4 en donde se va a decir que también los mexicanos tenemos derecho a los cuidados paliativos. Y bueno, ¿por qué más debemos dar cuidados paliativos? Porque a veces el médico no puede curar, pero siempre, siempre puede cuidar. Y el acto médico, además de esto, esto también es parte de la deontología médica o de la ley, comprende la prevención, curación, rehabilitación y paliación. Entonces, por eso paliamos el dolor. Y además, los cuidados paliativos son una solución ecológica, un ejercicio de humanidad y son éticos. Son ecológicos porque la muerte no es un fracaso, sino es un hecho inscrito en la naturaleza, en la esencia de cada ser humano. Cada ser humano tiene en su DNA el momento en el que se va a morir. Entonces, aprendemos a ver la muerte con calidad, con valor, con dignidad en cada persona. Son humanos porque reconocen atrás de esa persona doliente todo el valor de la persona. Y son éticos porque si usamos los cuidados paliativos, evitamos la distancia o el ensañamiento terapéutico. Por ejemplo, muy común que en estos días de pandemia, en el Comité Hospitalario de Bioética nos pidan valoración para un paciente que tiene 3 meses en una unidad de terapia intensiva, intubado, que ya está en un deterioro franco, por ejemplo, tiene una multiterapia con muchos antibióticos y sabemos que lo más probable
es que este paciente ya no pueda salir adelante. Entonces, bueno, y hay que retomar el hecho, obviamente siempre hablar con el paciente si está consciente y si no con la familia, y preguntarle qué opina de ir descontinuando estas medidas de medicalización de la muerte, sacarlo y dejarlo en un lugar que puede ser una cama normal de hospital en donde pueda tener un poquito más de contacto. Lamentablemente, esta pandemia es un poquito frustrante. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, porque ahorita les voy a decir cuáles son tareas del paliativista. Ya hay una que se nos complica mucho, que es el acompañamiento. Y bueno, también les voy a decir cómo podemos acompañar en plena pandemia a nuestros pacientes. ¿Cuáles son los cuidados paliativos? Pues son los cuidados básicos, son los cuidados que damos a un enfermo, que es obviamente tenerlo muy limpio, cambiarlo de ropa, cambiarle su ropa de cama, que todas las cosas que están a su alrededor estén lo más higiénicamente mantenidas posible. Si el paciente nos puede ayudar es muy bueno. Tener una bolsita para poner sus cosas, vaya, todo cuidado que sea básico. También es muy importante nutrirlo, tratar de hidratarlo, aliviar el dolor. ¿Cómo aliviamos el dolor? De todas las maneras posibles. Cuando el paciente no está bajo una cuestión infecciosa, pues podemos incluso darle un masaje, podemos usar cualquier forma posible actual de aliviar el dolor, porque todo se vale, incluso distraerlo para que así no esté tan consciente y además no sufra. Porque el dolor, pues el dolor es un evento orgánico, pero el sufrimiento es un evento que también es emocional. Entonces, por eso podemos influir mucho sobre el paciente distrayéndolo. También controlar los síntomas. Por ejemplo, si tiene fiebre, tratar de bajar esa fiebre de la mejor manera posible. Si tiene alguna otra molestia, por ejemplo, si es muy viejito y ya no se puede mover, tratar de estarlo moviendo cada media hora para que no tenga escaras de decúbito, de cizallamiento, es decir, por roce con la ropa de la cama. Es muy importante todo el acompañamiento. Todo lo demás podemos ponerlo en segundo plano, pero el acompañamiento no. La persona necesita todo el acompañamiento del mundo. Este es una pequeña limitación de la pandemia. Y bueno, el paciente, como es un todo, tiene necesidades psicológicas, sociales, espirituales, religiosas. Todo esto hay que tratar de cumplirlo y en todo esto hay que intentar ayudar al paciente y a su familia, siempre con el consentimiento del enfermo. Y si el enfermo no puede consentir porque ya no puede estar en contacto con nosotros por alguna cuestión cognitiva o de la enfermedad, podremos contar con el consentimiento de su familia. El acompañamiento en la pandemia de COVID-19, pues bueno, ¿cómo se está haciendo? Pues hoy que tenemos tecnología, tenemos tablets, en el Hospital San Carlos de Milán, que fue, como ustedes recordarán, el segundo país en donde hubo mucha gente enferma, descubrieron que dotando a los enfermos con una tablet, podían hacer que el paciente se comunicara con su familia y esto fue una gran cosa porque el paciente muchas veces incluso se despidió de su familia por este método. Y en México más o menos se está haciendo lo mismo y se está usando todo medio posible de comunicación digital a distancia. Hoy tenemos muchas cosas. Esto es muy bueno para este tipo de situaciones. Por ejemplo, tenemos una videollamada, tenemos telemedicina, tenemos tablets, tenemos muchas cosas en donde podemos estar en contacto con nuestro paciente. Si somos el familiar y el paciente está en el hospital, no vamos a poder estar con él. Imaginen el lío en un paciente lleno de pacientes con COVID, si además tenemos a la familia. Entonces se le habla diariamente para decirle cómo va su paciente, pero además a lo mejor le podemos dejar el celular o la tablet para que se pueda comunicar con su familia en algún momento del día. También el personal de salud tiene un poco restringidas las visitas, entonces no podemos estar constantemente con él. Esto es un poquito frustrante y esto ha modificado la manera de dar cuidados paliativos en el mundo. También es complicado cuando se trata de un niño, porque el niño generalmente, si es muy pequeñito, no entiende. Si es más grande, generalmente el niño entiende muy bien,
pero tenemos también que estarlo acompañando. Entonces, pues este tipo de acompañamiento remoto ha sido una buena opción en la pandemia. Y bueno, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el paciente de la izquierda, el paciente que está ya muy enfermo, no tiene posibilidad ya de salir adelante en una terapia? Cuando el paciente tiene una enfermedad crónica que sabemos que no es curable. En este tipo de situaciones, la medicina paliativa siempre tendrá algo que hacer. La medicina paliativa se caracteriza por ser muy creativa. Entonces pasamos de toda esta medicalización, aparatos, estar a veces sedado, porque pues muy poca gente aguantaría tener una sonda en la tráquea y estar despierto. Esto no se puede hacer. Generalmente el paciente tiene que estar sedado. Podemos pasar a oxígeno por puntas nasales o ponerle una mascarilla con oxígeno y estar más cerca. Esto es posible. Entonces, bueno, si tiene COVID, podemos estar cerca con ciertas restricciones. Si estamos totalmente aislados del paciente, podemos acercarnos, pero si no es un caso de COVID, sí podemos estar más cerca del paciente y bueno, podemos descontinuar las medidas de terapia, las medidas de medicalización extrema y podemos ir con el paciente afuera de la terapia. Muchas veces el paciente prefiere estar en su casa. ¿Por qué? Porque es más cómodo, porque es más, tiene menos costos para el paciente y para la familia, costos emocionales. Estar en un hospital es muy desgastante para el paciente y para la familia, pero también no perdamos de vista que todo esto tiene un costo económico y que no podemos dejar de tomarlo en cuenta porque es fundamental, ¿no? No podemos pagar algo si no tenemos el recurso. Y bueno, ¿cuáles son los principios generales de los cuidados paliativos? Aliviar los síntomas, principalmente en la pandemia son dolor y disnea. Disnea es esa sensación que tiene el paciente de que no puede respirar. Y bueno, cuando el paciente tiene la sensación y dice, es que no puedo respirar, es que siento una opresión en el pecho, es muy bueno porque él nos está avisando. Su cerebro está necesitado de oxígeno y nos está avisando. Y sabemos, por otro lado, que los pacientes con COVID tienen una disnea silenciosa. Entonces es muy importante que tanto el médico como el médico paliativista lo esté observando, lo tenga muy bien ubicado porque puede tener esa disnea silenciosa o le esté tomando la saturación de oxígeno. Por abajo de 80 estaríamos ya dispuestos a actuar como una urgencia. Bueno, el punto número 2 de los principios generales es el cuidado centrado en el paciente. Es muy importante conocer las preferencias del paciente. ¿Para qué? Para saber en qué está de acuerdo y en qué no está de acuerdo. Es muy sano para nosotros, para todos los seres humanos en cierta edad, hablar con nuestros familiares y decirles qué nos gustaría que pasara con nosotros cuando ya no podamos decidir. Y aquí si el paciente que tiene COVID ya dijo, no quiero tubos, no quiero terapias, pues ya tenemos la solución. Esa es su preferencia. También ser empático y tener un trato cercano. Empático es ponerse en el lugar de la persona y tratar de ser lo más cercano posible del paciente y de la familia. Aunque la cercanía aquí va a ser muchísimo más espiritual que física, porque no es posible tanta cercanía como los paliativistas están acostumbrados, que es verdaderamente a los masajes y a la plática y a tocar mucho al paciente, porque al paciente hay que tocarlo y hay que hablarle siempre. Y bueno, cuidar al paciente y a la familia, encontrar las palabras apropiadas para decir la verdad. Siempre hay que decir la verdad, pero hay que saberla decir y esto es todo un arte. Hay que saber comunicar malas noticias, importantísimo. Saber comunicarlas de tal manera que les sean digeribles al paciente y también a la familia. Y siempre, al final de las malas noticias, dar una posibilidad, no dejar a la persona, a la familia, a nuestra unidad de cuidados paliativos sin una posibilidad para el futuro. No podemos cortar el futuro de la gente, entonces por eso el paliativista tiene que ser muy creativo. Y siempre es bueno tener equipos multidisciplinarios porque ya vimos que el paciente es un todo, tiene muchas dimensiones, es multidimensional. Y bueno, con base en esto, tenemos que el dolor total implica
equipos multidisciplinarios. Entonces, el dolor físico lo va a tener un médico o médica, enfermera o enfermero y rehabilitador, el emocional, el psicólogo o el terapeuta, el espiritual, el tanatólogo o un voluntario. Los voluntarios son muy útiles en los cuidados paliativos y el religioso, pues puede ser un sacerdote, un pastor, un rabino. Tenemos que conocer por esto a nuestro paciente para saber qué religión profesa y poder hacer con la religión también algo importante para el paciente. Hay que recordar que somos seres simbólicos, entonces necesitamos, justo si estamos llegando al final de la vida, tener una serie de ritos y para esto nuestro pastor, nuestro sacerdote va a ser muy importante. Esto lo dijo nada menos que la madre de los cuidados paliativos modernos, que es Cicely Saunders, que decía que no hay que dejar al paciente caer en dolor total. Está bien que le duela la cabeza o que a lo mejor tenga fiebre y dolor de cabeza, pero no que este dolor se haga en todas las dimensiones de la persona y además sufra, porque el dolor, nos dice por otro lado Víctor Frank, es obligatorio. En nuestra naturaleza humana en algún momento vamos a sentir dolor, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, bueno, el sufrimiento podemos evitarlo, tratar de evitarlo. Y bueno, finalmente les quiero decir que la pandemia de COVID-19 puso a prueba a muchos profesionales, puso a prueba a los médicos, a las enfermeras, al personal de salud, puso en prueba varias disciplinas y sin lugar a duda puso a prueba a los cuidados paliativos que en 2009 fueran ley en México. Dijo la pandemia, veamos, médico paliativista, ¿qué tanto puedes hacer por la pandemia de COVID-19? Mucho, muchísimo. Cuando ya no hay posibilidad de curar, siempre hay posibilidad de cuidar, esto hay que recordarlo. El médico generalmente se educa para curar, eso es muy bonito, es una meta muy ambiciosa del médico, pero no siempre se puede y cuando no se puede curar, cuidamos. Y bueno, está poniendo sin duda a prueba los servicios de atención médica en el mundo entero. El mundo entero se ha dado cuenta que el mejor servicio de salud ha fallado en esta pandemia severa. Y también ha demostrado que los cuidados paliativos son indispensables y deben incrementarse la preparación en ellos en el personal de salud. El personal de salud en general, desde las enfermeras, rehabilitadores, médicos, nutriólogos, es muy conveniente que en la carrera reciban cuidados paliativos como materia para que sepan incluirla en su profesión y el día de mañana saber que este paciente que no puede ser curado tiene que ser cuidado o que sí se va a curar, pero necesita estar paliado porque no hay un tratamiento médico. Es decir, no hay un antibiótico perfecto para la infección que tiene ahorita. Tiene algo viral que necesita ser paliado. Entonces, pues parte de lo que los cuidados paliativos han aprendido en esta pandemia es que son muy útiles. Entonces, bueno, les doy las gracias por haber escuchado esta plática y espero que ahora cuando escuchen lo de cuidados paliativos sepan a qué nos estamos refiriendo. Muchas gracias, doctora Elvira. La verdad es que efectivamente el tema de los cuidados paliativos, si bien ha cobrado relevancia en esta pandemia, no es un tema, como dije al inicio, único y exclusivo para los pacientes COVID. Más bien, me parece muy importante que, como usted acentuó, que la historia de los cuidados paliativos ya tiene un tiempo existiendo y que en México particularmente, pues, bueno, sabemos que desde el año 2008 y con más énfasis en 2009, pero ahora también tuvimos luego ahí unos meses que no se impulsaron, pero ahora usted mismo está dirigiendo programas de cuidados paliativos y ya es una realidad en nuestro país. Gracias a Dios ya es una realidad porque efectivamente no necesariamente tenemos que hablar de una persona adulto mayor, que hay como muchos mitos rondando ahí alrededor de los cuidados paliativos que usted ya mencionó, sino que bastaría con tener una condición considerada como incurable para que puedan entrar y acompañar a pacientes. Muchas gracias por compartir su conocimiento y su experiencia con nosotros. En este momento abro para alguna pregunta de parte de quienes nos están haciendo favor de seguir esta charla. Si quieren, lo pueden hacer por el chat o lo pueden hacer directamente abriendo sus micrófonos.
Si hubiera algún comentario, alguna duda, alguna pregunta para la doctora, aprovechen que es experta en el tema de cuidados paliativos. Bueno, pues si nadie hace una pregunta, la haré yo. La doctora Erika pone mis felicitaciones para la doctora por la claridad en su exposición. Muy bien, me uno a la felicitación. Doctora Elvira, simplemente para generar un poco más de reflexión en esto, ¿en qué vamos en México en los cuidados paliativos? Es decir, ¿tenemos ya un alcance pues suficiente? ¿Qué nos falta? ¿Hacia dónde van los cuidados paliativos en México hoy por hoy? Nos falta mucho, sin duda. La meta que podríamos soñar es tener unos cuidados paliativos tan organizados como en España, como en Canadá o como en Inglaterra, en donde tenemos todo tipo de atención, desde la hospitalaria en los 3 niveles de atención. Tenemos cuidados paliativos en casa, es decir, un grupo multidisciplinario de paliativistas en la atención primaria van a la casa y atienden al paciente en todas sus necesidades, o bien tener centros de día. Por ejemplo, la familia podría llevar a la persona que requiere paliativos a un centro de día en donde obviamente no estamos hablando de un proceso infeccioso, tienen que ser pacientes que si tienen una enfermedad terminal o crónica y no pueden ser cuidados en casa, personal especializado los cuide, les dé terapia ocupacional, a lo mejor tengan algún tipo de convivencia con otras personas, que esto es básico, y se les mantenga siempre, siempre con el día, presentes en el día y la hora, porque el paciente enfermo de mucho tiempo tiende a perderse en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esta sería la meta que nosotros quisiéramos alcanzar en México, tener todas estas maneras de paliativos. Sin embargo, hoy por hoy, como en todo, nos falta un poquito ver la justicia distributiva. La gente que tiene cierto nivel económico puede alcanzar algunos de estos servicios en forma privada, pero nos falta mucho la participación del Estado, que el Estado se ponga a trabajar en esto para que podamos cubrir a toda la población y no sea simplemente para las personas que tienen la posibilidad de tener acceso económico, sino que sea para todos. Esto me imagino que a la hora de que el artículo 4 constitucional nos obligue a dar cuidados paliativos a toda la población, se abrirá. Hoy por hoy también tenemos algunos hospitales que tienen unidades organizadas o bien hospitales que tienen unidades que no tienen, que no están organizadas, que están dispersas por el hospital, pero sí paliativistas que pueden prestar atención. Sin embargo, hace falta muchísimo por desarrollar en México y esta es toda una, no sé, área de oportunidad, sobre todo para los médicos jóvenes, para que se acerquen a esta área de cuidado, porque además hay que recordar siempre que la población mexicana está envejeciendo. Entonces, al rato, pues vamos a necesitar muchos cuidados paliativos para nosotros. Así es, muchas gracias, doctora. Aquí hay una pregunta y veo a otra persona señalándome que tiene pregunta, entonces primero voy con la del chat, que fue la que primero se envió. Rodolfo Viguri comenta, buenas tardes, una pregunta, ¿cómo podemos hacer para que los cuidados paliativos sean bien vistos y no solo considerados como una antesala a la muerte? Y la idea de los cuidados paliativos es que aparte de hospitales existan hospicios médicos como en Inglaterra. Pues bueno, esta es una muy buena pregunta. Seguramente Rodolfo Viviguri es doctor. Esto se puede cambiar cuando cambiemos la mentalidad primero del médico. El médico tiene que cambiar radicalmente su mentalidad y dejar de pensar que la muerte se le murió el paciente. No, el paciente no se le muere al doctor, el paciente se muere porque todo ser vivo se muere. Entonces somos simplemente acompañantes de una situación vital que es la muerte, en donde termina nuestra presencia como personas, ¿no? Entonces, si empezamos por cambiar la mentalidad del médico, en donde no siempre cura, sino a veces acompaña, a veces palía la enfermedad, seguramente vamos a ver las cosas diferente. Y bueno, también a la población, cuando la población empiece a ver que cuidados paliativos no es porque me voy a morir,
seguramente serán mucho más aceptados. Y también cuando el médico le diga, oiga, yo quisiera que usted estuviera cuidado, acompañado por un paliativista, entonces como que poco a poco va a ser más digerible para el paciente esta palabra de paliativo, ¿no? Que suena un poco fuerte, efectivamente, porque pues nosotros le ponemos la connotación a las palabras. Y, me dice que es filósofo, ok, perfecto. También usted nos puede ayudar mucho a difundir este conocimiento. Aquí tenemos toda una filósofa encargada de la cátedra de bioética clínica, así que bienvenido. Y bueno, la idea de los cuidados paliativos es que aparte de los hospitales existan en los hospicios, genial, sería genial. ¿Por qué? Porque bueno, a lo mejor me extiendo mucho, pero le comento que el cuidador primario, por definición, es una persona, mujer, de alrededor de 40 años, que 40, 50 años, que deja todo lo que tenga que hacer para cuidar a un enfermo, es el cuidador primario. El cuidador primario nunca le va bien, ¿no? Porque siempre al final hay una etapa de culpa, de que es que yo no hice todo, generalmente la familia no le parecen las cosas. Entonces esto se acaba cuando hay hospicios de día o hospices, es el movimiento hospice, en donde podemos llevar al paciente a que otras personas preparadas, entrenadas lo cuiden, y esta mujer que es la cuidadora primaria, o pocas veces son hombres, puede hacer su labor, puede hacer su trabajo y luego pasa por su paciente, regresa a la casa y así no cae en lo que nosotros le llamamos un burnout o se quema de tanta presión que tiene no nada más del paciente, sino de la familia y además de su trabajo extra que tiene que hacer. Entonces, pues bueno, pues sí, son comentarios muy importantes y yo creo que las palabras nosotros le damos como el adjetivo calificativo. Ojalá que todos los que estamos preparándonos en esto podamos ayudar a cambiarle el significado a esto y en lugar de verlo como usted dice, antesala de la muerte, a verlo como algo positivo, útil para la sociedad y para todas las personas. Gracias, doctora. Había otra pregunta. ¿Se registra el nombre de comunidad Tulpetlac? Sí, soy la hermana Anita. Sí. Gracias por el espacio. Adelante. Quiero hacer una pregunta. Actualmente estoy en la ciudad de Ecatepec, una ciudad muy golpeada por COVID. Y justamente ahorita que escuchaba en su ponencia que se pueden administrar incluso en áreas COVID los paliativos, y me hizo así mucho ruido, sobre todo porque en nuestra realidad hay mucha limitación de recursos y tengo compañeros de la clínica que, bueno, uno de ellos específicamente tiene a alguien muy cercano trabajando en un hospital COVID y me comentaron, madre, de verdad, no se les está, pues prácticamente se les está dejando morir, ¿no? Entonces, y en realidad un médico que se atreva a decir yo sí lo reanimo, no, pues es sancionado por esto, ¿no? Entonces, me preguntaba si en realidad esto sería como que de verdad aplicable a México, o bueno, al menos aquí en esta zona está lejísimo de esa realidad, que aunque pienso que sería lo ideal, porque también estaba leyendo un documento de la Santa Sede que el paciente COVID tiene derecho también a tener esa asistencia espiritual. Entonces, a veces nos puede ganar un poquito más el miedo a contagiarnos, el tener la convicción de que, híjole, como personal de salud necesito estar yo bien para poder brindar la atención a otros, que nos puede limitar estas acciones. Y lo pienso más en paliativo porque lo alcanzo a ver bastante lejos de mi punto, ¿verdad?, de vista. Gracias. Pues, Anita, muchas gracias, qué gusto. Sí, de hecho es lo ideal cuando no tenemos, sobre todo recursos, digo, no tenemos un ventilador por persona enferma, ni siempre se necesitan, pero los cuidados paliativos son muy sencillos. Digamos que los cuidados paliativos iniciaron en la Edad Media, cuando la gente se cambiaba de población o había guerras, cosas así. Teníamos una persona moribunda en la caravana, entonces la dejaban en hóspices que tenían
una crucecita señalando que ahí podían dejar a sus enfermos y pues ahí los cuidaban y eran generalmente un movimiento religioso. También en Inglaterra, en la edad moderna, pues empezó a haber este tipo de cuidados y se pueden incluso hacer en la casa. Digamos que los cuidados paliativos pueden venir desde una persona que tenga una formación básica en cuidados paliativos hasta una persona que sea especialista en medicina paliativa. Entonces, nuestras mamás, por ejemplo, pues eran expertas en paliar nuestra sarampión, a los que tuvimos sarampión y todo esto. Entonces, en verdad sí se puede hacer y sería lo ideal. Por ejemplo, me habla del paciente que a lo mejor, como usted dice, lo dejan morir. En cierta manera, por ejemplo, un paciente con disnea, que ya tenga una falla orgánica múltiple, ya no sea candidato a tener un ventilador, porque además a lo mejor no lo hay, sí se le puede atender con cuidados paliativos para tratar, por ejemplo, de evitar esa disnea, esa desesperación por respirar y tratar de hacer más confortable sus últimos minutos con algunos medicamentos. Sí se puede hacer, tenerlo discretamente sedado para que esté más a gusto, podemos, no sé, cambiarlo de posición, ponerlo, simplemente ayuda mucho ponerlo de lado o ponerlo medio sentadito para que pueda respirar mejor. Eso ya es paliar la enfermedad. Entonces no son cosas complicadísimas, no crea que es todo una cosa complicada, no, a lo mejor con ponerlo en posición semisentado, el paciente puede respirar mejor o está más cómodo. O a lo mejor con el simple hecho de tratar de bajar la fiebre, no sé, por medidas físicas, medicamento, o darle alguna cosa más que necesite, tratar de tenerlo hidratado. A lo mejor ese es el paliativo que se requiere en ese momento. Ya cuando empiece a estar mejor, a lo mejor podemos preguntarle qué necesita o podemos empezar también a trabajar con la familia. Entonces yo considero que los paliativos no son tan complicados como para no poderlos dar en todas las situaciones y además tienen la ventaja de que no tienen un costo elevado. Entonces, creo que sí se podría. Y pues bueno, esperemos que ya con esta sacudida que nos dio este bichito tan chiquito, nos cambió la vida totalmente. Empecemos a tener plan A, plan B, plan C, ¿no? No, el plan A es toda la tecnología, qué bueno que exista, pero que exista para ayudarnos. Pero también tener plan B, como por ejemplo, pues tener cuidados paliativos cuando ya no podamos curar. Entonces, pues yo creo que sí, Anita, que sí se pueden implantar y pues la invito a intentarlo. No es mal momento para intentar los cuidados en Ecatepec, en donde ciertamente hay muchos casos. Muchas gracias, doctora Yaca. No sé si alguien más tenga algún comentario. Marisela escribió un comentario. Solo agradecer a la doctora Yaca su excelente exposición. Me uno. Muchas Gracias, Marisela. gracias. No sé si hay alguien más. Si no, bien, pues simplemente, de todas formas, un comentario que muy buen tema. Muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, pues doctora Elvira, le agradecemos nuevamente su participación con nosotros, su compartir nuevamente sus conocimientos y su experiencia. Y les recordamos que estas pláticas quedan grabadas y después se suben al repositorio que tenemos del proyecto Food for the Brain. Les recordamos que son sesiones mensuales y que nos pueden hacer llegar sus sugerencias de temas al correo bioetox@gmail.com. Y nuevamente, pues gracias por conectarse, gracias doctora Elvira, y nosotros y la Facultad de Bioética quedamos a su disposición. Muchísimas gracias y que pasen una bonita tarde. Gracias a usted, doctora, y gracias a todos nuestros oyentes. Gracias. Hasta luego.